Les voy a volver a explicar esta partecita. A ver, les voy a volver a explicar esta partecita. Aquí está con verde. Ya yo lo hice en la clase anterior. Está con verde, donde dice el saldo del extracto más menos, aquí, vamos a poner así, más o menos, ahí está, más o menos, las operaciones registradas en el banco y no registradas en la empresa, ¿sí? Eso se llaman cargos o se llaman también abonos bancarios. Ahora, parto del saldo del extracto más menos las operaciones registradas en el banco y no en la empresa. Y también aquí sería más o menos las operaciones registradas en la empresa y no en el banco. Eso se llama, son los cheques en tránsito o en circulación y los depósitos pendientes o los depósitos también en tránsito. Eso, partiendo del saldo del extracto, tiene que darnos igual al saldo de libros. Entonces yo parto del saldo del extracto, que está aquí, está ahí, y tengo que llegar al saldo de los libros, eso que está ahí. ¿De dónde saqué esos montos? Esos montos vienen de acá. Aquí dice que al 31 de diciembre el mayor de la cuenta bancos tiene un saldo de 4.500. El mayor de la cuenta bancos es libros. Y el extracto bancario, el saldo extracto, tiene un saldo de 8.200. ¿Ya? ¿Están hasta ahí? ¿Hasta ahí se entiende o no? Entonces el práctico que yo le mandé al grupo, la tarea era imprimirlo y tenerlo al ladito. Imprimirlo y tenerlo al ladito. ¿Para qué? Para poder leerlo, para poder rayarlo, para poder subrayarlo, para poder anotar ahí al ladito, para hacer su ayuda a memoria en el mismo documento. La idea es que ustedes hagan de ese práctico un documento propio, que lo puedan entender. Yo les estoy explicando, pero si ustedes no lo tienen impreso, ¿qué creen? Se les va a olvidar. Y mañana cuando lo impriman, no van a saber para dónde disparar con ese trabajo porque no le van a entender si es que no lo tienen a mano y lo van interiorizando. Tienen que tenerlo a mano e irlo interiorizando. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo hasta ahí? Bueno, quiero llanto, bueno. ¿Están escuchando, no ves? Ya todos tienen más de 19 años, así que prohibido llorar. Hasta cuando tenían 14 años, 15 podían llorar, no había problema. Yo les pasaba un Kleenex para que se sequen las lágrimas. Ahorita ya está prohibido llorar. Les estoy explicando de cero. Les estoy explicando de cero. Si hay preguntas, me preguntan. Me paran y me preguntan, licenciado, no entiendo esto, y yo les explico. ¿Ya? ¿Está todo claro hasta ahí? Le pregunté. ¿Sí o no? Sí, ¿Algo no licenciado. se entiende? Sí, licen, se entiende. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a ver ahora qué es lo que hay que hacer acá. Dice, se pide qué es lo que hay que hacer. Aquí está. Ahí está. Eso es lo que hay que hacer. Ahí está. Se pide la conciliación bancaria, los asientos de ajuste y el saldo real disponible en el banco. ¿Ya? Entonces hagamos la conciliación. Pues. Hagamos la conciliación. Entonces aquí vamos a ver, vamos a abrir aquí. Ahí. ¿Cuáles serían las operaciones del banco? Vamos a anotar ahí y luego vamos a anotar aquí cuáles serían las operaciones de la empresa. O sea, vamos a hacerlo de la manera más clara posible. Esta es la primera conciliación que estoy haciendo yo con ustedes. Y lo que les voy a pedir, aunque les parezca raro, es desaprender lo que algún docente les enseñó antes de cómo se hace la conciliación. ¿Ya? Olvídense por un ratito de cómo les enseñaron a hacer, cómo les enseñó algún docente a ustedes a hacer la conciliación. Porque lo que quiero es que aprendan bien. ¿De acuerdo? Quiero que aprendan bien, no como dicen los libros. De repente, un compra eso. Como se hace en la vida real, así porque
Está Ricardo, no sé quién más decía que lo que se enseña acá no se aplica en la vida real, pues les cuento que eso no es cierto. Porque como vamos a hacer la conciliación ahorita, es como yo la he hecho cientos de veces en mi experiencia como contador, en mi experiencia como auditor, ¿ya? La he hecho muchísimas veces, ¿de acuerdo? Entonces así se hace la conciliación. Quiero que ustedes aprendan cómo se hace, ¿ya? Entonces van a un poquito olvidarse de lo que le ha dicho algún docente antes, porque por ahí les enseñaron otra forma. Y le cuento que la forma que se hace en la vida real es esta. Así, yo lo he hecho así. A ver, ¿saben cuándo fue más o menos la primera vez que yo hice una conciliación así como les voy a hacer ahorita? Fue el año 1983. El año 1983. Ninguno de ustedes estaba en este planeta todavía cuando yo hacía conciliaciones como les voy a hacer ahorita. Pero no me van a decir que no se aplica en la vida real. ¿De acuerdo? Estoy hablando del 83, 93, 2003, 2013, hace casi 40 años. 38. 38 años. ¿Parece? 38. O sea, esa cantidad de tiempo hace que yo hice más o menos mi primera conciliación. La primera conciliación. Yo no era auditor todavía. Estudiaba ingeniería en ese tiempo. Y me dijeron que es una conciliación bancaria. ¿Y cómo se hace? Y me la explicaron así como yo les estoy explicando a ustedes. ¿De acuerdo? En el trabajo, no en la U. Cuando yo me tocó ver en la universidad, me enseñaron igual. Para mí era pan comido y mis compañeros andaban en la luna. Pero en el trabajo me explicaron y me enseñaron cómo hacer la conciliación en la vida real. Entonces, veamos. Veamos. Aquí dice cuáles son las causas por las cuales hay diferencia entre el saldo que tiene la cuenta, entre el saldo de la cuenta con el saldo de banco. ¿Ya? Entonces aquí me dice que el banco tiene un saldo en su registro y que la empresa tiene un saldo en su registro. Y que las diferencias son debido a estos puntos que están acá, que si estuviéramos nosotros hablando desde el punto de vista del auditor, esas diferencias se llaman hallazgos de auditoría. Eso lo van a aprender luego, pero digamos que ya preparándonos para lo que viene, esas diferencias que están detectadas ahorita se llaman hallazgos de auditoría y son producto del análisis de los saldos de las cuentas. Yo analicé el extracto en detalle, es una lista con un montón de transacciones, lo analicé el libro mayor de bancos, con un montón de lo analicé, y de ahí saqué las diferencias. Las diferencias son estas que están acá resumidas. Estas son las diferencias que encontré, que están aquí resumidas. Primero dice, nota de abono de 2.000 por depósito del cliente señor Lino, pago su deuda registrada como documentos por cobrar. Si es una nota de abono, viene aquí en operaciones registradas en el banco y no en la empresa. Ahí viene, en operaciones registradas en el banco y no en la empresa, porque es una nota de abono del banco. Entonces aquí voy a poner nota de abono, 2.000. Listo. Ahí todavía. No le voy a poner signo, ¿de acuerdo? No le voy a poner signo todavía. No le voy a Disculpe, poner Licen, signo ¿cómo dijo todavía. Sí. el concepto? Si es una nota de abono, ¿qué dijo? Disculpe. Si una nota de abono quiere decir que está registrada en el banco y no en la empresa. ¿Ya? Y todavía no le estoy poniendo signo. A propósito, todavía no le estoy poniendo signo. Después le van a poner signo. ¿Ya? Primero lo que hago, estoy identificando las partidas, nada más. Primero identifico las partidas, luego le pongo signo. ¿Y ustedes cómo lo tienen que hacer? Cuando les toque hacer ustedes, lo tienen que hacer igual. ¿Entendió? Cuando les toque hacer ustedes, por eso le digo que tienen que desaprender un ratito. Olvídense que le han enseñado otra forma, no sé qué forma la habrán enseñado, olvídense un rato. Lo que quiero es que aprendan para que no se olviden nunca más. Ya. En el punto dice débito bancario, entonces estoy aquí mismo. Entonces hay un débito bancario
que son, el débito también se conoce como cargo. O sea, un cargo es igual a un débito, un abono es igual a un crédito. Es lo mismo con otras palabras, son sinónimos. Entonces hay un débito bancario por concepto de intereses por sobregiro en cuenta, bolivianos 1.500. Entonces aquí viene un débito, si quieren le ponemos así, bancario. Hay un débito bancario por bolivianos 1.500. Listo. Entonces, ya está esto de aquí. Ya está esto de aquí. Ya están esos dos. Pasamos al que sigue. Pasamos al que sigue. Dice, depósito en tránsito. Obviamente viene aquí abajo. Si un depósito en tránsito viene aquí abajito. ¿Sí? Del 29 de octubre por bolivianos 1.700. Entonces hay un depósito en tránsito. O depósito pendiente. También se llama. Por bolivianos 1.700. ¿No? Ahora dice aquí el concepto. Eso lo vamos a ver luego. Primero tenemos que anotar lo que yo estoy haciendo. O sea, primero que, fíjense la metodología. Primero estoy identificando cuáles son los que están pendientes. Luego voy a ver si de sumo se resta. O sea, el primer paso lo identifico. Segundo paso ya los voy a anotar si es más o menos. Y tercer paso, los ajusto lo que corresponde ajustar. Ese es el tercer paso. Ya, entonces estamos viendo por parte. Como yo lo estoy haciendo, lo van a hacer ustedes. ¿De acuerdo? Igualito. ¿Ya? Entonces, dice que hay un depósito de crédito por los 1.700. Listo, no es más. No me importa el saldo. Luego dice en el punto 4, cargo bancario. Ah, entonces vengo aquí arriba de nuevo. Aquí. Hay un débito, otro débito sería este. Si ustedes quieren ponerle, le ponen cargo. Eso es lo mismo, pero lógico. Cargo quiere decir lo mismo que débito. Cargo bancario. Ya listo. Ya, cargo bancario. ¿Es lo mismo que débito? Sí, es lo mismo. Lo estoy poniendo diferente para que vean que significa lo mismo. Aquí está diferente, porque en la nomenclatura ustedes tienen que aprender de memoria que decir cargo en cuenta es lo mismo que decir débito en cuenta. Estamos hablando de disponibilidades. Estamos hablando de banco. Entonces, un cargo en cuenta corriente es lo mismo que decir un débito en cuenta corriente. Un abono bancario es lo mismo que decir un crédito bancario. Acreditaron en mi cuenta es lo mismo que decir abonaron en mi cuenta. O sea, le estoy dando sinónimo para que no se me pierda. Dice que el cargo de por mantenimiento es por bolivianos 1.000. Aquí está, 1.000. Ah, entonces esos 1.000 lo anoto acá. Ahí, 1.000. Ahí, ¿está bien? Ya. Y finalmente dice que hay un cheque pendiente de cobro por bolivianos 5.900. No me interesa ahorita el por qué está pendiente de cobro, no me interesa nada, me interesa que sean los 5.900. Estoy en la parte 1, si quieren, de la conciliación. Y entonces aquí viene un cheque pendiente. Cheque en tránsito, ya le puedo poner así. Cheque en tránsito por bolivianos 5.900. Listo. ¿Están todos hasta ahí? ¿Les parece difícil lo que he hecho? Obviamente que está sencillo, o sea, si ustedes lo hacen en ese orden, hasta contar 10 se hace la conciliación bancaria. Es bien sencillo, es bien fácil. Bueno, ya. Ahora sí. Le ponemos signos. Le ponemos signos a esto. ¿Ya? Miren, partiendo del saldo del extracto, que son 8.200, si yo tengo un abono, yo sé que el abono, escúchenme esto, yo sé que el abono aumentó ese saldo. Si yo parto del saldo del extracto y tengo un abono, yo sé que ese abono está aumentando el saldo del extracto. ¿Qué quiero decir con eso? Que estos 2.000 están aumentando estos 8.200. Entonces, por esa razón, el abono se resta. De nuevo, si yo parto del saldo del extracto y encuentro un abono bancario, quiere decir que está registrado en el banco y no en la empresa, lo que dice aquí, operaciones registradas en el banco y no en la empresa, lo que dice aquí, estoy leyendo lo mismo que ella escribía en la clase pasada. Si ese abono está registrado en el banco
y no en la empresa, el saldo del banco está aumentado en ese valor y el saldo de la empresa no se entera de que eso pasó. Entonces yo tengo que, para eliminar el efecto, para poder cuadrar mis saldos, yo tengo que el abono bancario restar. ¿De acuerdo? Ahora, el débito bancario o el cargo bancario está restando este saldo. Estos 8.200 están disminuidos en los cargos o en los débitos bancarios que hayan. De tal modo que esto funciona al revés del anterior. Si el abono bancario se resta, el débito bancario se suma. ¿Cuándo pasa eso? Siempre que ocurra que haya un débito bancario o un cargo bancario. Entonces, aprender de memoria que si parto del saldo del extracto, los abonos se restan. Solo eso tengo que aprender. Si aprendo que partiendo del saldo del extracto los abonos se restan, obviamente como la contabilidad es partida doble, si los abonos se restan, los débitos se suman. Listo. Nada más. Ahora muy bien. Los depósitos en tránsito. Este depósito en tránsito está aumentando el saldo del libros. El depósito en tránsito son operaciones registradas en la empresa y no en el banco. Ahí está. Operaciones registradas en la empresa y no en el banco. ¿Qué quiere decir? Que el banco ni se enteró de eso. ¿Qué pasó eso? Muy bien. El banco no lo sabe. Hay un depósito en tránsito. Ese depósito en tránsito está aumentando el saldo de libros. Para emparejar la cosa también tiene que aumentar el saldo del banco. Listo. El cheque en tránsito está restando el saldo del libro. Para emparejar la cosa tiene también que restar el saldo del banco. Si ustedes hacen la operación aquí, 8.200 menos 2.000 más 1.500 más 1.000 más 1.700 menos 5.900 debería darle igual a 4.500. Debería darle igual. A ver, hagan la operación ustedes que tienen el calculador al lado y vean si cuadra o no cuadra. ¿Ven? ¿Cómo está la cosa? ¿Todo el mundo cuadró? ¿Ya? ¿Estuvo o no? Sí, licenciado. Ahora, pregunta. ¿Ustedes lo vieron difícil eso? No. No. Y les cuento que siempre es así. Si ustedes entienden lo que yo les expliqué ahora, esa forma de hacer la conciliación, si ustedes la entienden, nunca más van a tener problemas en hacer una conciliación. Es sencilla, así como han visto. Paso 1, anoto si quieren saldo extracto arriba, saldo libros abajo. Paso 2, identifico cuáles son los que están registrados en el banco y no en la empresa, y los pongo. Identifico cuáles son los registrados en la empresa y no en el banco, y los pongo. Luego veo si parto del saldo del extracto y son abonos bancarios, los resto. Si son cargos bancarios, los subo. Y luego veo si parto del saldo del extracto y tengo cheques pendientes de cobro o si tengo depósitos en tránsito, entonces tengo que, en el caso de los depósitos en tránsito, los sumo. Los cheques en tránsito, los resto. ¿Cuál es la causa de todo eso? Lo que yo ya les expliqué por qué se suma y por qué se resta. Ya les expliqué por qué se suma y por qué se resta. Les dije que los abonos bancarios se restan aquí porque están aumentando los 8.200. Para emparejar la cosa, le resto a los 8.200 del abono bancario y debería igualar mi saldo de libros con mi saldo de banco. Los débitos bancarios están restando los 8.200. Los están disminuyendo. Para emparejar la cosa se los sumo, los elimino en todo caso aritméticamente y debería igualar mi saldo. Luego, el depósito en tránsito está aumentando mi saldo en libros. Para emparejar la cosa, se lo aumento también a los 8.200. Ahí está la suma. Y los cheques en tránsito están restando mi saldo en libros. Para emparejar la cosa, también le resto a los 8.200. Y con eso, obviamente, debería igualarme. ¿Está claro?
Entonces ustedes tienen que tener la certeza de que funciona de esa manera. ¿Ya? ¿Hay preguntas? ¿Se entendió o no? Porque pareciera que están medio perdidones todavía. ¿Ah? Se entendió, Licen. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Dicen, no entiendo esa parte que dijo que hay que igualar los saldos, pero ¿cómo hay que igualarlo? Porque lo estoy intentando de sumar y restar a los saldos y no me sale cómo es el que, como dice que tienen que igualar. O sea, ¿cómo iguala? A ver, para responder a su compañera, si Sí, yo parto porque de 8.200 menos 2.000 más 1.500 más 1.000 más 1.700 menos 5.600, ¿no da igual acaso a 4.500? ¿Da igual o no? A mí no, Licen, no me da. Sí, da. Da igual, sume bien. Iguala. Sí, Da iguala, igual. Licen. Da Entonces igual. quiere decir que estoy igual. igualando los saldos, porque a los 8.200, que es el saldo del extracto, a esos 8.200 yo pongo 8.200 menos 2.000 más Ah, 1.500 más Exacto, 1.000 dicen. más 1.000 menos, ¿acaso no iguala? Eso, Lice, Eso quiere disculpe, decir sería que más o menos como una prueba, ¿no? Que para ver que está bien, algo así. estoy igualando los saldos. No, la conciliación, a ver, la conciliación es identificar. La conciliación es identificar cuáles son las partidas que me originan la diferencia de un saldo y otro. Porque, a ver, ¿qué pasa? El banco le dice, si yo soy el banco, le digo, señor, yo soy el banco, y yo le digo, ah, señor lo que sea, digamos, señor ABC, o señor Hipermaxi, o señor Hotel Otahigo, usted tiene en el banco un saldo disponible de dinero de 8.200. Eso dice el banco. El banco dice, señor, usted tiene aquí disponible para poder gastar un saldo de 8.200. Eso dice el banco. Eso dice el banco. Me dice a mí, señor, usted tiene aquí 8.200 para gastar. Y yo miro mi libro, mi diario, y le digo al banco, oiga, aquí no es así. Porque según mis registros, yo solamente tengo para gastar 4.500. Entonces me dice el banco, conciliemos. ¿Qué quiere decir conciliar entonces? Conciliar quiere decir identificar las partidas que están causando la diferencia. Conciliar quiere decir ver las partidas que están causando la diferencia. Porque debería ser igual. Si todo lo que el banco registró son las operaciones y todo lo que la empresa registró son las operaciones, todos estamos al día, debería ser igual. ¿Por qué no cuadra? Porque hay algo que ha hecho el banco que la empresa no, o porque hay algo que ha hecho la empresa y el banco no. ¿Entendió? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conciliar. Ya conciliemos. A ver, vamos a ponernos de acuerdo. Eso es conciliar. Vamos a ver qué está pasando aquí. Identificamos las partidas que registró el banco y no la empresa, y luego identificamos las partidas que registró la empresa y no el banco. Entonces, si ambos registraran todo esto, ¿qué pasaría? Que el saldo del extracto sería idéntico al saldo del libro. El saldo del extracto sería idéntico al saldo del libro, si es que todo el mundo registrara todo. Si el banco registrara lo que la empresa registró, y si la empresa registrara lo que el banco registró, todos tenemos nuestros registros al día, entonces ambos saldos serían iguales. ¿Está claro? ¿Entendió? sí, Licen. Sí, listo. Pregunte. O sea, si partimos del saldo libros, podemos llegar al saldo del extracto. ¿Cómo sería eso?
yo tengo así, saldo del extracto más abonos, no, saldo del extracto más cargos bancarios menos abono bancario. Así. Ya, así está. Le estoy haciendo lo que dice acá en vertical, así como está en verde y en azul, lo estoy poniendo horizontal. Saldo extracto más cargo bancario menos abono bancario, ahí, más depósito en tránsito, ahí, menos cheques en tránsito, igual, igual al saldo libros. ¿Lo ven? ¿Ven esa fórmula ahí abajo? Esa fórmula que está aquí abajo, que la voy a poner para que la vean, hasta ahí la voy a poner con amarillo. Esa fórmula me dice, y si me dice, ¿quién fue que preguntó? ¿Quién fue que preguntó? ¿Fernando? Me dice Fernando, y dicen, y si parto del saldo libro, allá pues. Si parte del saldo libro, este cargo bancario que está sumando pasa a restar, este abono bancario que está restando pasa a sumar, este depósito de tránsito que está sumando pasa a restar, y este cheque en tránsito que está restando pasa a sumar, y queda saldo de extracto, saldo según extracto, igual al saldo libros, menos cargos bancarios, más abono bancario, menos, o sea, cambian los signos, es una fórmula aritmética que funciona. ¿Entendió? Ya no importa de dónde parta, tiene que usted respetar la ley de los símbolos que le enseñaron en cálculo 1. O si quiere, tiene que respetar la ley de los signos que les enseñaron en segundo de primaria o en tercero, segundo de secundaria o tercero de secundaria en el colegio. Unos 4 o 5 cursos antes que salgan bachilleres les enseñaron que si está en un lado con más, pasa con menos al otro lado. Eso mismo pasa aquí. Eso mismo pasa aquí. Esta es una fórmula aritmética. Ahorita ya dejan de pensar contablemente y se convierte en una fórmula aritmética. Pueden partir del saldo de libros, pueden partir del saldo del extracto, pueden partir de donde quieran. Y si parto del cargo bancario, ya pues lo pasan todo al otro lado. Si ya tienen la fórmula, si ya tienen una fórmula, pueden partir de donde quieran y van a encontrar siempre la solución. ¿Entendió? O está peor la cosa. Porque por ahí en vez de aclarar la figura, está Y empeorando. simplemente Diga, hable. ahí lo está poniendo en el aspecto del banco, el extracto bancario. No, Y según saldo libro, que sería la empresa, cambiarían lo los que están signos. con negativo a positivo, Exacto, los exactamente. signos, Sí, sí. llegando al saldo de lo, Llegando al saldo de extracto. llegando al saldo del Si parte del saldo extracto, ¿no? libros, si parte del Pero saldo libros, todo pasa al otro lado y se queda y llega al saldo del extracto. Sí, despejando nomás sería el saldo extracto. ¿Sale bien o no? Por eso. O sea, funciona de como sea, funciona. ¿De acuerdo? Entonces, como les han enseñado en otra materia, en este momento, no importa. Importa que hayan entendido lo que les he explicado ahorita y que lo aprendan. Esta forma funciona siempre. Siempre. ¿De acuerdo? Una consulta, Lice. Claro que sí. Digamos, si en el saldo extracto tenemos una cuenta de 3.100, digamos, y en el saldo de libros tenemos con 1.300, digamos que se equivocó el auditor
¿qué número se tomaría en cuenta, digamos? ¿O sería solamente con los documentos que el banco o que el auditor tenga? En caso de que se haya equivocado en una cifra, digamos, en un número. Ya, digamos ya está bien, lo que pregunta Melanie, digamos que aquí no es 4.500, no es eso, ¿sí? Sino que aquí digamos que sea 3.200, ¿está bien? Yo hago esto y no me cuadra. Quiero entender la pregunta. Yo hago esto y no me cuadra. Ya, entonces aquí no me está cuadrando, ¿sí? Porque el saldo del libro es 3.200. Ahí, ahora qué color le pongo, ahí. El saldo de libros es 3.200, no es 4.500. Entonces aquí hay una diferencia. Hay una diferencia. Un segundito. 3.200 menos 4.500. 1.300. Entonces hay una diferencia, ustedes aplican esto, que hay una diferencia acá, diferencia por identificar, ¿ya? Aquí hay una diferencia por identificar de 1.300. Hay una diferencia por identificar de 1.300. ¿Por qué? Porque si ustedes parten de si ustedes parten del saldo del extracto, restan, suman, restan, igual, le da 4.500. Pero resulta que el saldo libro es 3.200, no 4.500. Entonces ustedes tienen una diferencia por identificar de 1.300. Quiero entender que la pregunta viene por ese lado. Porque hay un error en los libros. ¿Está claro? Entonces, si no cuadra, pese a que ustedes han hecho el procedimiento correcto, tienen que ponerle ahí, como yo le he puesto ahorita, diferencias por identificar. Tienen que ponerle diferencia por identificar 1.300, así, y aquí le tienen que poner saldo real, libros, aquí, los 4.000, porque ustedes llegaron a 1.300, a 3.200, no llegaron a los 4.500. Entonces aquí le tienen que poner saldo conciliado, no era 4.500, saldo conciliado era 3.200, ¿no es? Eso es lo que da saldo conciliado, sí, así, y 4.500 de lo real. Entonces ahí cuando pasa eso, cuando pese a que ustedes hacen la reconstrucción del saldo y no les cuadra, quiere decir que hay un error en los libros. Lógicamente en la vida real, ¿pasa eso? Pasa. Entonces, el auditor tiene que revisar, o el contador tiene que revisar a ver dónde está el error. Si el registro es manual, el error es mucho más probable. Si el registro es en sistemas, también puede haber error. O sea, no crean ustedes que la computadora todo lo hace bien. Si está bien programada y si el sistema o el software tiene la parametrización adecuada y correcta, sí. Pero si el programa, el sistema de contabilidad no está bien parametrizado, puede ser que la operación sea mal registrada. O sea, la computadora no sabe contabilidad. La computadora lo que sabe es lo que el programador parametrizó. ¿De acuerdo? El programador del sistema de contabilidad crea parámetros para poder darle consistencia a la contabilidad. Pero eso pasa por la capacidad que tiene el contador para saber o no contabilidad y cómo él hace los registros. Entonces puede ocurrir que haya un error. Si hay un error ahí, en los libros ya sería, ¿de acuerdo? Si hay un error en los libros ya sería, hay que poner aquí, lo que dice aquí,
Diferencia por identificar. ¿Ya? Diferencia por identificar. Entonces hay 1.300 ahí que no me cuadra y que no está dentro de los cargos y abonos, porque debería cuadrar. Siempre debería cuadrar. Y lo que pregunta su compañera es oportuno. Es oportuno. ¿Por qué le digo que es oportuno? Ustedes tienen que saber bien hacer conciliación y no estar dudando de sus conocimientos. Entonces, ha pasado y pasa que a propósito, no cuadra la conciliación. ¿Están escuchando, no es? La pregunta de Melanie es oportuna, porque ha pasado y pasa que a propósito no cuadra la conciliación. Usted está en el examen y no les cuadra. Y me dicen a mí, licenciado, pues normalmente los exámenes prácticos son presenciales. Me dicen, licenciado, no me cuadra. ¿Cuánto es su diferencia? 1.500. Ah, está bien su conciliación. Métale. Ellos ya identifican, ya identifica cuánto es. Si me dicen, no me cuadra, y cuadra, yo le digo, está haciendo mal. Revise, por favor, la conciliación cuadra. O sea, yo sé si cuadra o no cuadra, y sé cuánto es la diferencia. ¿Ha pasado que no cuadre? Sí. Pregúnteme de nuevo, ¿ha pasado, dicen que no cuadre? Sí. Ustedes no pueden dudar de su conocimiento. ¿De acuerdo? No pueden dudar de eso. Aprendan como les he enseñado ahorita y la respuesta ustedes siempre la van a tener. Entonces, ustedes tienen que ganar confianza y saber que ustedes están haciendo bien la conciliación. Y por ahí me dicen, ¿hay una diferencia por conciliar? Sí. Ah, ya, tranquilo. Dicen, ¿hay una diferencia por conciliar? No. Cuadra, fíjese bien, por favor. Cuadra. Ah, ya, entonces tienen que revisar. Siempre hay eso. O sea, no los voy a dejar ahí librados a su suerte, ¿no? No les voy a decir cuánto es la diferencia, si es que hubiera. Pero les voy a decir que hay que la busque. Y si cuadra, les voy a decir, fíjese bien, por favor, porque resulta que ya saben que a veces no cuadra, ¿sí? Y están en el examen y me dicen, su conciliación no cuadra. Yo le digo, a todo el curso, no a uno solo, le digo, jóvenes, la conciliación cuadra. Por favor, revisen bien. ¿Se entendió? No pueden dudar de lo que ustedes saben. ¿Ya? Preguntas. Dicen, ¿Preguntas? no me quedó muy claro. Cuando anoto una nota de abono, ¿esa cuenta entra como negativa, como una resta? ¿O solamente cuando empiezo con un extracto, automáticamente entra, sea cual sea la cuenta, como una resta? Si parto del extracto, el abono siempre se resta. Si parto de un extracto, de los saldos del extracto, en la fórmula, si yo parto del saldo del extracto bancario, un abono bancario siempre se resta. ¿Por qué razón? Porque el saldo del extracto es un saldo acreedor. Este saldo que ustedes ven aquí, este saldo que dice saldo extracto, este saldo que ustedes ven aquí, que dice saldo extracto, es un saldo acreedor. Este saldo que ustedes ven aquí, que dice saldo libros, que le vamos a cambiar, es saldo libros. Este saldo de acá, que se llama saldo libros, o del mayor de bancos, este saldo de aquí, saldo libros, estos 4.500 que están aquí, es un saldo deudor. O sea que esto de aquí es un saldo acreedor. Y este de aquí es un saldo. Es un saldo. ¿Y cuándo ese es un saldo acreedor y cuándo ese es un saldo deudor? Siempre. A ver, escuchen esto. ¿Y cuándo el saldo del extracto es un acreedor y cuándo el saldo es deudor? Siempre. ¿Están escuchando? Siempre. Si hay un saldo en el banco, siempre será acreedor. Si hay un saldo en los libros, siempre será deudor o será cero.
¿Y será que puede ser acreedor el saldo del libro? Claro, tendría que estar en negativo, entre paréntesis. ¿Puede ocurrir? Sí. Puede ocurrir. Pero aquí tendría que el saldo, aquí el saldo, tendría que llevar, aquí tendría que llevar el saldo, un signo menos. Así tendría que ser. Ahí tendría que ser, menos. Pero hombre, ya, ahora sí. Ahí tendría que ser. O sea, si preguntan, ¿y el saldo del Pero sería un libro? saldo en contra, entonces. Correctamente, sería un saldo en contra. ¿Se da cuenta? Sería un saldo en contra. ¿Puede ir así, digamos? ¿Puede ir en negativo? Sí, puede ir. ¿Cuándo puede ir? Pregunte, ¿cuándo puede ir? Cuando usted tiene un sobregiro bancario. ¿Entendió? ¿Y puede haber un sobregiro bancario? Sí. Sí puede haber un sobregiro bancario. Es decir, yo puedo tener, yo, empresa, puedo tener, ustedes ya llevaron contabilidades especiales, ¿no? Y le han tenido que enseñar cuenta bancaria. Obviamente que les han enseñado. Espero que sí. Espero, creo que le pueden haber enseñado eso, que usted puede tener un saldo deudor en banco, un saldo, perdón, un saldo acreedor en la cuenta banco, un saldo en contra, como dice su compañero. Sí. ¿Y cuándo pasa eso? Pregunten. Eso pasa cuando usted tiene una línea de crédito flotante. Entonces usted hace un trato con el banco y le dice, usted me va a cubrir a mí hasta 20.000 bolivianos. O sea, yo puedo sobregirarme hasta 20.000 bolivianos. Y el banco, si usted es un cliente que mueve mucho dinero, le va a decir, no hay problema. Entonces firma un contrato de un préstamo que se llama flotante. Si quiere lo usa y si no, no diga. ¿Hasta cuánto? Hasta 20.000. Hasta 20.000. Usted puede girar cheques hasta 20.000 en contra. ¿Eso pasa en la vida real? Sí, en la vida real eso pasa. ¿De acuerdo? Ustedes han tenido que llevar eso en contabilidad, no sé qué número será, pero cuando llevaron contabilidad bancaria, han tenido que enseñarles eso. ¿Me enseñaron o no? Ya pues, ¿les enseñaron o Yo la no? estoy llevando. Respondan. ¿Con quién está llevando? ¿Quién está llevando? ¿Ricardo? Joaquín ¿Quién era? Lamas. A Joaquín, pregúntele. Dígale, a ver, oiga, cachetoncito, dígame Joaquín esto. Lamas. Así le voy a preguntar. Oiga, cachetoncito, dígame. No, mentira, no le voy a decir así. Dígale, oiga, licenciado, dígame esto, licenciado Joaquín. ¿Ya? Pregúntele. O sea, ustedes tienen que poner a prueba a sus docentes. ¿Están escuchando? Ustedes tienen que poner a prueba a sus docentes. El licenciado Joaquín es un buen docente. Pónganlo a prueba. A él le va a gustar que le pregunte. Y si él no puede Sí, contestarle, ustedes díganle, licenciado, pregúntele a su esposa, ya debe saber. ¿Ya? Su esposa también es profesora, ¿no? La mujer de Joaquín. ¿Ya? Pregúntenle a sí. Joaquín Lama. Es un buen docente. ¿Ya? Entonces, el sobregiro bancario sí puede haber. ¿Ya? ¿Hay más preguntas de esto? ¿Está todo hasta ahí? Ya, entonces vamos a quedar ahí hoy día. La próxima clase vamos a ver cuáles se contabilizan de estos, cómo se contabilizan estas cosas para que me cuadre todo. ¿Ya? Y vamos a ver cuál es el saldo real disponible en el banco. Pero eso lo vamos a ver la próxima clase, no quiero cargarlos ahorita. Quiero que se pongan a estudiar y quiero que terminen de hacer su resumen de las normas y lo presenten mañana como plazo máximo. Y el día miércoles nos vemos aquí para el examen. ¿Listo? Entonces váyanse a estudiar. Si tienen alguna pregunta, las respondo. ¿Han entendido lo que es la conciliación? ¿Está todo claro? Sí, Sí, licenciado. dice. Muy bien. Muy bien. Dicen, Sí, dígame. ¿qué es ¿Quién una quiere hablar? moneda? ¿Qué es una moneda constante? A ver, ¿quién quiere? No escuché nada. ¿Alguien quería decir algo? Por favor, repítame la pregunta. ¿Qué es una moneda constante? ¿Una moneda qué? Escucho un bebé, ahí no Pero escucho. el bebé quiere Está en preguntar su algo. Está micrófono, en la pero guardería ese bebé, está molestando.
Ya, ¿qué dice Tiene una Ricardo? Por duda. favor, repítame la pregunta, no escuché. ¿Qué? No me quedó claro que es una moneda constante de ahí en el práctico. Lo menciona Allá. y lo busqué y no ¿A entiendo. dónde dice eso en el práctico? En otra pregunta? Ajá, no en el resumen que nos dio de las normas. Allá, Las la moneda monedas constante. constantes. Ya, la moneda constante es la norma de contabilidad número 3. Así, 3. Habla de estado financiero de la moneda constante. Una moneda constante se refiere a que el valor está indexado al precio de hoy o al precio de los estados financieros. O sea, digamos que yo tengo un gasto de 10 pesos en enero y a diciembre ya no vale 10 pesos, vale 12 por decir algo. Yo tengo que actualizar el valor a 12 bolivianos. Eso se llama estado financiero de la moneda constante. La moneda constante o la reexpresión numeraria se llama de las cifras contenidas en los estados financieros a moneda constante se hace cumpliendo la norma de contabilidad número 3. Y para el reajuste de valor, se utiliza la norma de contabilidad número 3. ¿Ya? Ya lo dicen, gracias. Muy bien. Listo, jóvenes, nos vemos entonces el día del examen, que es el miércoles. Por favor, voy a dejar de compartir mi pantalla. Hagan su resumen, estudien, por favor, nos vemos el día miércoles. Bueno, ¿listo? Dice, Sí, dígame. Bueno, dice. Dígame, Juan Daniel, ¿quién quería hablar? ¿Alguien quería decir algo? disculpe, el plazo es hasta mañana, Alicia. para Hasta entregar. mañana, por favor, sí, hasta mañana. Hasta las 2 de la tarde tienen plazo, porque hasta las 2 las chicas se bañan. Yo voy a ir mañana, después del almuerzo, voy a ir yo por allá a recoger los prácticos. Por favor, preséntenlo, bueno, para que puedan dar examen, ¿ya? ¿Listo? Bueno, Elisa. Muy bien. Nos vemos Sí. entonces, jóvenes. Que pasen buena noche. Nos vemos el día miércoles. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego, Elisa. Recording stopped.